Ahora comienza De Suspenso. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa De Suspenso por la radio informativa Radio Vagón, Enlace RB, que es transmitida a través de la plataforma, la página web enlacerb.co.b. El día de hoy me acompaña como siempre Gabriel García y una candidata a diputada por el Circuito 1 del Estado Miranda. Ella se llama Iris de Franca. Primeramente, saludos Iris, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Gabriel, ¿cómo estás tú? Cuéntame tú, hermano. Buenas tardes, me hago hincapié en las buenas tardes porque siempre me equivoco, digo buenos días, ya vengo 3 semanas diciendo buenas tardes y me siento bien conmigo mismo, Jonathan. Entonces, Nosotros iniciamos este programa, dando un repaso rápido a través de las noticias más destacadas que se encuentran en nuestra plataforma digital www.diariosuspenso.com.be, un diario, especialistas en materia de sucesos. Muchos nos llaman amarillistas y todo lo demás, pero es lo que nos gusta seguir, o los que, nos hemos vuelto especiales. lo que no Pero, sale, porque muchas veces no salen ni siquiera en los medios de comunicación tradicionales este tipo de noticias. Habla el micrófono también. Disculpa. Una de las novedades, también nos gusta mucho las polémicas. Y una de las polémicas hoy en día es el precio del dólar. Lo tenemos ahí de primero, ¿no? ¿Por qué crees tú que sube el precio del dólar? Está de primero. Bueno, sí. ¿Por qué crees tú que sube el dólar tanto estos días, Iris? La impresión de dinero inorgánico. El país está quebrado y estamos imprimiendo dinero que no existe. Y bueno, ahorita estamos en época de pagar pensiones, también pagar aguinaldos, y eso hace, por supuesto, que suba el precio del dólar paralelo. José Guerra, el diputado José Guerra de la Asamblea Nacional, hablaba de que no necesariamente se trataba de la impresión del dinero, sino el dinero inorgánico, ese que se encuentra a través de virtual, manera digital. Pero exactamente ellos hacían referencia a ese pequeño análisis, y muy acertado, el que tú haces referencia. ¿Alguna otra noticia que quieras destacar, Gabriel, durante la semana? Durante la semana, la semana estuvo muy movida. Por lo menos aquí vemos que el Ejecutivo prometerá nuevas sorpresas para los venezolanos este diciembre. Esto creo que entraría en el renglón de polémicas, ¿no? de polémicas. ¿Qué crees tú, Iris? Porque el titular nos dice eso, pues, que puede salir de ahí. ¿Qué sorpresa puedes esperar tú del Ejecutivo Nacional hoy en día? No, bueno, yo dudo que tengan una sorpresa positiva para la población en estos momentos. Más allá de bonos que no le alcanzan a la gente ni para un cartón de huevos, porque esa es la verdad, pues el país ahorita está entrampado y para dar buenas noticias hay que reconstruir. Iris es candidata al Circuito 1 por el Estado Miranda. Cuéntanos acerca de ti, cómo llegaste a ser candidata, cuáles son las ideas que tienes pensado elevar una vez seas electa como diputada nacional. Mira, yo empecé en política muy joven, ¿no? Empecé a los 12 años. Mi mamá fundó Primero Justicia en el municipio, en el Estado Miranda, y ella pues me pidió acompañarla en varias actividades sociales. Mi familia siempre ha estado ligada con las actividades sociales. Y así lo hice y le empecé a agarrar gustico al tema de la política. Me quedé allí, milité con ella algunos años en Primero Justicia, hasta que cumplí mi mayoría de edad y me di cuenta que quería seguir en la política. Así que tomé mi rumbo, me independicé de mi madre y milité durante 10 años en Un Nuevo Tiempo, hasta que fui de su dirección nacional. Manejé precisamente el programa social de Un Nuevo Tiempo a nivel nacional. Me desprendí de esa organización política, a la cual le debo mucho y le tengo mucho cariño y reconocimiento, el día que decidieron no participar en las elecciones presidenciales de 2018, porque para mí la participación electoral es muy importante y es más que un derecho, es un deber ciudadano. Muchos de los que no estuvimos de acuerdo con esa decisión en Un Nuevo Tiempo impulsamos la creación de una nueva organización política moderna, progresista, de centro, feminista, como lo es Cambiemos Movimiento Ciudadano, que es la organización a la cual pertenezco y mi principal postulante. Sí, fui fundadora de ella en el Estado Miranda. Timoteo Zambrano, el diputado Timoteo Zambrano, la diputada Maribel Guedes, María Álvarez del Zulia, Francisco Mateus, Verónica Brito,
un gran grupo de dirigentes que veníamos de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo. ¿Tú eres de acá de Los Teques, Carrizal? Soy de Los Teques, nací en Los Teques y tengo 30 años viviendo en la calle Huaycaipuro. Soltó la cédula y No, ayer, sí, mira, sin pena alguna, yo ayer cumplí 31 años. Sí, yo le stalkeé. Nosotros Sí. tenemos que hacer esa chamo cuando nos invitan, tenemos que stalkear a la Sí, ayer cumplí 31 años y yo, la verdad es que normalmente las mujeres ocultan la edad, pero yo me siento muy orgullosa de esos 31 años. Fíjate, aquí en Día de Suspenso publicaron información de que mañana inicia, es decir, hoy, eso lo publicaron ayer. Mañana inicia el debate televisado de los candidatos a diputados. ¿Qué piensas tú sobre esa iniciativa? Bueno, iniciativa, digamos, una manera nueva porque no estamos acostumbrados, por lo Así menos es. estos últimos 20 años, a que un debate de ese tipo. Y más cuando ¿cómo decirlo? Con esta movida hay más curulos en la asamblea, hay más partidos, de alguna otra manera vemos que va a haber una diversidad de fuerzas en que están compitiendo, el Pueblo Patriótico por un lado, Alianza Popular, ¿dónde está el PCB? Ustedes por otro lado, la Plataforma Unida. Entonces, oye, está así como que la cosa interesante. ¿Qué piensas tú y por qué piensas tú que se hace eso? Yo pienso que nada es casual. No, mira, fíjate algo. Venezuela ciertamente nunca ha tenido la dinámica de los debates. Sin embargo, se hace necesario. Nosotros hemos llegado a un punto en donde la indiferencia que tiene la gente ahorita con respecto a la participación es porque la verdad es que más del 41% de la población venezolana no se siente representada con nadie. No se siente representada ni con gobierno ni con oposición, y todas las encuestas lo dicen. No se sienten representadas porque la verdad es que quienes llegan a la Asamblea Nacional o quienes han llegado en los últimos años responden a los intereses de las organizaciones políticas que los postulan y no a los intereses de la gente. Entonces yo aplaudo que las iniciativas que se están dando, y son varias, ¿no? Entiendo que hay dos canales, uno nacional y uno privado, que van a realizar debates. Me llamó hace poco la gente del comando de campaña del PSUV en el estado Miranda para decirme que ellos también van a hacer unos debates radiales y quieren que nosotros participemos. Es decir, se están dando varios espacios de debate que yo aplaudo. ¿Por qué aplaudo? Porque le da la capacidad a la persona, al ciudadano, de conocer a sus candidatos y sus pensamientos, de conocer sus propuestas. Y además, ese debate esperemos que se dé en un ambiente sano, que no se ha dado en los últimos años, no en un ambiente de polarización, sino en un ambiente de ideas, de tolerancia y de respeto, donde nosotros podamos decir, bueno, cuáles son las ideas que nosotros llevamos a la Asamblea Nacional y cuáles son las medidas que nosotros creemos que son necesarios tomar. Entonces, para mí eso es un espacio muy importante. Esperemos que esos debates se realicen, bueno, en la onda del respeto, la tolerancia, y que no sea un show televisivo más. Bueno, la semana pasada teníamos dos candidatos. ¿Cuál era la plataforma? Venezuela, Unidos Venezuela, primero Venezuela. A ellos les hacía la pregunta o les solicité, les pedí, intenta convencerme a votar por ti. ¿Por qué yo debería votar? Primero, ¿por qué debería votar el 6 de diciembre, no? ¿Por qué debería votar el 6 de diciembre? Y segundo, ¿qué cambiaría una vez ustedes se instalen en la Asamblea Nacional? Mira, lo primero que te digo es por qué tienes que votar. Bueno, tienes que votar porque eso es un derecho ciudadano que nos permite ahorita dirimir nuestras diferencias, nos va a permitir crear un espacio de diálogo y de pluralidad que es la Asamblea Nacional. Nosotros no debemos regalar los espacios. Yo soy partícipe de la participación en todos los espacios. Es decir, yo soy de las que digo que si tú no vas a la elección de la Junta de Condominio, pues después no te quejes si, bueno, se perdieron unas lochas, pusieron el bombillo que no era. Igual con el tema de los consejos comunales. Yo creo que la participación en todos los espacios es muy importante. Democratiza al país y además te permite ser parte de las decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, la circunstancia venezolana es difícil. Nosotros estamos en una crisis económica, social y política nunca antes visto en el país. Y ya hemos, como quien dicho, agotado todos los recursos. Hemos hecho de todo, hemos marchado, hemos hecho diálogos, hemos hecho negociaciones. Pero nosotros no hemos protestas, de todo, hemos hecho de todo, esa es la verdad. Y lo que ha hecho todo es intensificarse. La verdad es que yo veo en la participación ciudadana una ventana importante para solucionar esos problemas,
claro, que la participación ciudadana no se quede en el voto del 6 de diciembre, sino que se convierta en una verdadera plataforma ciudadana que pueda ayudarnos a dirimir los conflictos. ¿Cómo pasa esto? Bueno, con diputados comprometidos con la gente, con diputados que no lleguen a la Asamblea Nacional y se olviden de los electores. Si me preguntas por qué deberías votar por mí y no por otra opción, te respondería algo muy simple. Yo soy de los Altos Mirandinos. En 20 años la oposición venezolana no ha tenido una representante de los Altos Mirandinos. Siempre nos mandan algunos candidatos de afuera. Los Altos Mirandinos siempre era el comodín ¿Delsa para las de direcciones. Delsa de Baruta. Delsa de Baruta. De Latillo, disculpa. De Latillo. Más lejos. Marquina era de Sucre, del estado Sucre. Y después lo mandaron para Lara, así es. Entonces, y el anterior, del 2005, era de Baruta, que era Ibellice Pacheco, en aquellas elecciones en las que nos retiramos, la ex esposa de Kiko Bautista. Entonces, no hemos tenido una representante que sea propiamente de los Altos Mirandinos. Además, podría decirte que llevo muy buenas ideas para la Asamblea Nacional y que soy una representante política y lo puedes preguntar en la calle, con toda confianza, que siempre ha mantenido sus lazos con la comunidad. Es decir, yo vivo en Los Teques, participo políticamente en Los Teques, activo en Los Teques, pese a que soy miembro de una dirección nacional de un partido, que eso no lo ves. Pero más allá de todo eso es las propuestas. Fíjate, yo tengo 3 nortes claros, 3 materias que abordar en la Asamblea Nacional, que las tengo muy claras. Por supuesto, la primera es la materia económica. Creo que la economía es algo que nos atañe absolutamente a todos, que la crisis económica no distingue entre colores y nosotros debemos debatir algunos cambios legislativos que nos permitan estabilizar la economía venezolana. Entre ellos entra pues la ley de hidrocarburos, ver si podemos impulsar que las empresas mixtas tengan mayor participación y nosotros podamos recuperar la industria petrolera. Tenemos que incentivar leyes de turismo que permitan la creación de zonas especiales para que volvamos a las exentas, y una ley de emprendimiento para apoyar a los medianos y pequeños empresarios, que al final son los que han mantenido la política en la economía en estos últimos 2 años de crisis. Pero además debemos también hablar de materia social. Yo tengo un compromiso muy importante con la agenda de mujeres, con la agenda mundial, global de mujeres, y que espero llevar a la Asamblea Nacional. Pero además tengo un compromiso importante con las personas en capacidades especiales o capacidades diversas, personas con algún tipo de discapacidad, porque bueno, allí tengo, digamos, un proyecto muy personal. Mi hijo tiene autismo y quiero incentivar desde la Asamblea Nacional leyes que puedan favorecer a estas personas que hoy son vulneradas y son discriminadas. ¿Tu opinión sobre la explotación del arco minero? ¿Qué se podría hacer desde la Es muy lamentable. Se puede legislar en la materia, se puede regular, se puede penalizar la actividad que se está haciendo. Lo que pasa en el arco minero es muy triste, ¿sabes? No solo en el arco minero, lo que pasa en el país, lo que pasa, la minería ilegal, la minería legal que el Ejecutivo ha tomado en sus manos, pero que las riquezas no se quedan en el país, esa es la verdad. Nosotros debemos legislar en la materia. Hay algo muy importante, que es el tema de la corrupción, que debemos abordar desde la Asamblea Nacional, porque nosotros debemos penalizar ese tipo de acciones. Por lo menos ese tema, yo lo conversaba con no recuerdo ya con quién, pero sí, un debate en la calle que se da. Yo era el que intentaba defender, o por lo menos porque me la paso a veces viendo History Channel, Discovery Channel, esos programas donde dan donde se ve que explotan el oro en los Estados Unidos, que reparten parcelas y todo. Bueno, hay una dinámica ahí que por lo menos aquí no se ve. Y yo le preguntaba a alguien, y también intentó coincidir conmigo y me decía, me comentaba, yo creo que eso hay que explotarlo. O sea, si no es hoy, ¿es cuándo? Esos recursos están ahí. Entonces, no, sin duda. Me preguntaba si hay que explotarlo, si para ti hay que explotar esos recursos, sí o no, y cuál sería el problema o lo lamentable de lo que usted estás hablando. En este caso sería la corrupción, me imagino. No solo la corrupción, sino la destrucción al ecosistema. Fíjate, ciertamente nosotros debemos explotar nuestros minerales. Ahora, no destruyendo todo el ecosistema. Y hay una forma de no hacerlo. Claro, sí, hay una forma.
lo que llaman la minería subterránea, los túneles que se hace por la parte de abajo, pero no como lo estamos haciendo en Venezuela, que estamos deforestando todo y abriendo huecos por todos lados. Es decir, es importante también cuidar el ambiente. Nosotros, evidentemente, sí, nuestros recursos se hicieron para explotarse, sin duda, Una campaña de o concientización por lo en el menos gran sentido parte de ellos, pero si ¿cómo hay- los explotas? Si hay oro en cierto lugar y hay árboles, bueno, quitas uno y siembra dos en ¿Cómo? otro sitio, Exacto. ese ¿Cómo tipo de- los ese tipo de explotas? formas. La ley dice que, en teoría, tienes que, si cortas uno, tienes que sembrar 10. No necesariamente en el mismo sitio, pero tienes que sembrar 10. Pero eso no lo cumplen. No se cumple, pero No lo eh, cumplen ni las inmobiliarias. es te un cuento. tema complejo, porque diría un amigo que es científico, ingeniero Yabdiel no es árabe, no, creo yo que no, cham, no. Se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo. No, no nos hemos visto, nos vimos por aquí. No, no. Sí, y además estuvo de Caracas. Pero bueno, volviendo al tema de lo que me comentaba mi amigo Yabdiel. Caímos en el tema de la Segunda Guerra Mundial. De que ahí los japoneses y los alemanes se dieron cuenta, después que pasaron tanta roncha por todas las circunstancias del fascismo, el imperialismo X, que no era la riqueza material quien los hacía ricos, sino era la riqueza humana. Porque ellos después de que padecieron la guerra, habían, Jonathan, había familias que solo comían una papa al día durante años mientras se reconstruyeron todos los países y asumieron que, y se diversificaron. Bueno, no tenemos estos recursos, ¿qué hacemos? Nosotros somos todo lo contrario, tenemos todos los recursos, pero no hacemos nada. O sí se hace, porque yo siempre digo que las leyes nunca se equivocan. Se equivocan son quienes las interpretan. No, lo que pasa también es que hay un atraso en materia legislativa muy importante. Allá vamos a ir. Sí. Hay un atraso muy importante en materia legislativa. Nosotros tenemos una constitución que se aprobó en el 99, que es una de las constituciones más modernas de América Latina, cuya base es la Constitución española. Yo estudié Derecho, así que la conozco, digamos, a profundidad. Pero cuando tú te vas a las leyes especiales, cuando tú te vas a los códigos, muchos de ellos pues chocan con la Constitución Nacional. Existen muchísimos vacíos legales, existen muchísimas áreas, como por ejemplo lo que te acaba de comentar, el área de corrupción, las leyes en materia ambiental, que están muy retrógradas, muy atrasadas, porque no hemos progresado en materia legal. Eso es algo que hay que hacer desde la Asamblea Nacional, y eso es una deuda de hace unos 20 años, es decir, esta deuda viene del 99. Cuando en el 99 se aprobó la Constitución, lo primero que debía hacerse era legislar para adaptar todo el sistema jurídico venezolano a esa nueva Constitución, y no se hizo. ¿Qué pasó? Bueno, que se empezaron a hacer atajos, que se empezaron a hacer mañitas para pues utilizar la Constitución para un lado o para el otro. Yo siempre lo digo, aquí hay una oposición que violó la Constitución tanto como la violó el oficialismo. Y la violó porque, bueno, había un vacío legal importante que nadie estaba llenando y que ellos lo interpretaron a su conveniencia. Entonces, eso debe acabar, y para acabar hay que progresar, tiene que progresar todo el sistema legal venezolano, tienen que haber reconocimientos hacia los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, yo le preguntaba a una compañera en estos días, le decía, ¿tú sabes cuántas calles de Venezuela, cuántos centros comerciales, cuántos colegios están adaptados para que una persona con discapacidad visual pueda caminar por ellos? Ella me decía, no, yo le decía, Sabana Grande. Esos circulitos que están en Sabana Grande son precisamente para que las personas con discapacidad visual se puedan guiar con su bastón. Entonces hay verdadera inclusión de las personas con discapacidad visual si van a un centro comercial y no tienen ese piso. Hay verdadera inclusión de una persona con discapacidad visual si va a un salón de clases y no tiene ese piso. Hay verdadera inclusión de una persona con una discapacidad física que use silla de ruedas si no hay una rampita en todas las aceras del país, en todos los centros comerciales, en todos los colegios, en todos los liceos, en todos los supermercados. ¿Quién obliga a que esas cosas sucedan? Las leyes. Son cosas mínimas que te comento, pero que son una realidad venezolana. Y eso es una deuda con la ciudadanía, es una deuda con ese grupo.
Y así lo podemos ver también, por ejemplo, con el derecho a la identidad de las personas transexuales, que no son reconocidos. Que en su cédula dice que son hombres, pero cuando tú ves su apariencia física son mujeres, o viceversa. No tienen una identidad. Nosotros también tenemos una deuda con esos ciudadanos. Y así sucesivamente tú vas revisando todas las comunidades, todos los espacios, y te das cuenta que la deuda legislativa es muchísimo más grande, porque entonces también tenemos una deuda con el ecosistema, porque no lo protegemos en nuestras legislaciones. No tenemos una ley que penalice la tala y que la penalice bien. No tenemos un sistema jurídico, un sistema judicial que cumpla con las leyes tampoco, porque entonces tampoco tenemos una ley que evite la corrupción de los funcionarios públicos, que penalice la corrupción de los funcionarios públicos. Es decir, la agenda legislativa que debemos abordar a partir del próximo año, una agenda legislativa muy amplia, pero obedece una deuda con la sociedad y con el país. Y esta deuda es producto de lo que tú hablabas más o menos, del tema de la crisis. Es decir, un país cuando pasa por ciertas y determinadas crisis, evidentemente cambia, se transforma, su ciudadanía se transforma, su Estado, su sistema se transforma. Y con ello deben transformarse las leyes. Y no lo hemos hecho. Fíjate, muy bueno que tocas todo este tema, porque esto me va a llevar a algo que yo siempre le he dicho a los invitados que han venido acá, la teoría del paracetamol. Una teoría del paracetamol. Te voy a decir por qué el paracetamol. Me has dicho que 20 años se han dejado de hacer muchas cosas de lado y lado. Y nos damos cuenta de eso a la hora de las campañas. ¿Por qué a la hora de las campañas? Porque bueno, hay 5 poderes en este país. 5 poderes en este país. De los cuales solo elegimos 2 directamente. Los demás son indirectos. Pero esos 2 los vendemos como que los 2 hacen lo mismo. Así. Los 2 hacen lo mismo. De lado y lado, porque lo he visto, el candidato a diputado recorre las calles y la gente le dice: mira que tengo el hueco tapado aquí, coño, tengo un bote de agua aquí, tengo una cosa acá. Entonces el diputado o el candidato a diputado o el político, por así decirlo, para no quedar mal, porque yo sé que el candidato no pelea, dice: sí, de la Asamblea Nacional nosotros vamos a acomodar eso. Entonces la gente queda así como que Caen en el engaño. caen en la cuestión, y a lo mejor sí, porque es un proceso mediante el cual, como dice una amiga mía, un proceso mediante el cual, como es el tema de las leyes, el cumplimiento y tal, pero de lado y lado ha pasado eso. Entonces, por eso es que también la gente común, que no está politizada ni de manera partidista, ni de manera cómo funciona el Estado, ni el gobierno, ni nada de ese tipo de cosas, solo que vote y ya. Ya disculpen la propaganda. Ese hecho confunde a la gente. Entonces la gente pierde la desconfianza a elegir a alguien, porque dice: ¿para qué voy a votar por Iris de Franca si ella siempre, cuando voté por Capriles, o cuando voté por Marquina, o cuando voté por Delsa Solorza, no me acomodaban el hueco que tengo en la esquina, y ellos me dijeron que me lo iban a acomodar? Entonces es una cuestión de educar a la gente, explicarle a nivel plastilina, por así decirlo, las cosas, porque no todo nuestro pueblo, no toda la gente tiene el mismo nivel de entendimiento. Entonces ahí es donde voy yo contigo. ¿Por qué te digo toda esta retajila? Y tú dices: pero ¿para dónde va Gabriel con esto? Orgánicamente, en síntesis, que la gente diga: ajá, Iris de Franca ganó e hizo que se promoviera esta ley que incide en cuál es lo que la ley o el proyecto de ley que tú impulsarías, que sabes que va a repercutir en la gente que vive en los lagos, por ejemplo. Mira, te repito, la prioridad número 1 es el tema económico. Okay. El tema económico. Hay una ley bandera para mí, que es una ley que creo que va a favorecer no solo el de los lagos, No, al de te- los alias, te lo exacto, digo pero, o sea, te estoy poniendo geográficamente no solo el de los lagos, sino el de los alias, al de la costa de Maracaibo, al de Sucre, al de Bolívar, que es la ley de emprendimiento. ¿Por qué? Los emprendedores han sido los que han sostenido la economía en estos 2 últimos años. El emprendedor, el pequeño productor, el que hace su tortica en la casa, el que hace sus jabones caseros y los vende, el que hace sus camisitas y sus franelas del liceo y las vende. Ellos han sostenido la economía porque han permitido que una moneda como el dólar pues transite por el país libremente. Y la moneda
que es la moneda del dólar, ciertamente no es nuestra moneda legal, pero todo estaba dolarizado en el país, pero no habían transacciones en dólares. Entonces la gente no ganaba en bolívares, todavía no gana, el empleado formal todavía no gana en dólares, sino en bolívares, pero el hecho es que el emprendedor logró que ese flujo de moneda extranjera se diera y eso permitió cierta estabilización de la economía. Y ciertas Permitió medidas que no estemos, tomadas. Claro, y ciertas medidas tomadas, pero las medidas, fíjate tú, las medidas que toma el Ejecutivo las toma después que se da cuenta de esta realidad que te estoy diciendo. Claro. No fue que el Ejecutivo las tomó primero porque se le ocurrió, sino que cuando empezó a ver que la economía del país la estaban sosteniendo los pequeños y medianos empresarios, dijo, bueno, ya va, espérate, yo tengo que dar cierta libertad con el dólar porque, el país, la única forma de sostenerla es esa. Porque el dinero del país el país Por no la tiene falta de dinero, liquidez. claro, no tiene dinero. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros fortalecemos esa figura del emprendimiento, si nosotros creamos seguridad jurídica para ellos, en este proceso de reinstitucionalización del país, en este proceso de reinversión de las empresas privadas, en este proceso de reacomodo, la economía se va a mantener y va a empezar a alivianarse los problemas que estamos teniendo. Por eso hay que brindarle al emprendedor seguridad jurídica. El emprendedor tiene que tener accesibilidad a créditos importantes. El emprendedor tiene que tener la capacidad de registrar una empresa con facilidad y no con tanta tramoya. El emprendedor tiene que tener la posibilidad de tener una institución a la cual recurrir para arreglar sus problemáticas pequeñas y medianas. Entonces, todo eso es importante y una ley de emprendimiento nos va a permitir esto. Pero además de allí van a desprender muchísimas Claro. cosas. Fíjate, una Sí. ley regional. Sí, que la han participado, la han leído. impulsó, sí, por Sí, supuesto. Conozco además al impulsor de la ley, Ricardo Moreno Sosa, del PSV, el presidente de Fondemir. Tuvimos la oportunidad de compartir. Yo tuve un programa de radio, él asistió a mi programa y quedamos en muy buenos contactos, tenemos muy buena relación. ¿Qué opinas Hemos hecho de- algunas de- cosas juntas. Él me parece un tipo muy brillante, ¿verdad? Que creo que los pocos que hay en el Ejecutivo Regional en estos momentos. Dejo decirlo con sinceridad, porque... él en particular me parece un tipo Fíjate, muy porque- brillante, con una capacidad importante, tiene algo denominado el tren del emprendimiento, ayuda al emprendedor a entender cuáles son sus realidades, cuáles son sus herramientas, trabaja con la economía naranja como nosotros en Cambiemos, que promovemos la economía naranja. Es decir, hay muchas coincidencias ahí, leí su proyecto, me gustó, lo discutimos en una oportunidad y le dije, bueno, qué bueno sería, en aquella oportunidad hace ya casi 2 años, que lo tuve en el programa, qué bueno sería que nosotros impulsáramos esto en la Asamblea Nacional. He tenido coincidencias, y debo decirlo sin ningún tipo de vergüenza, he tenido coincidencias con personas del PSV que me han dicho, oye, mira, si nosotros llegamos a la Asamblea, nosotros también vamos a apoyar esa ley que tú estás promoviendo. De hecho, escuché unas declaraciones bien interesantes del hijo del presidente, Nicolás Maduro, que es candidato por Vargas, que también, bueno, andan en esa misma onda. Yo creo que por eso es importante también darle la oportunidad a la juventud de entrar a la asamblea, porque nosotros tenemos, digamos, unas visiones compartidas respecto a ese tipo de problemas y estoy segura que van a ser más las coincidencias. Aquí al final lo que tenemos es que trabajar en conjunto para arreglar las problemáticas del país. Fíjate, ahorita que tocas el tema de la ley de emprendimiento del Estado Miranda, pasó Jonathan o va a pasar, o no sé cómo quedó eso, a raíz del tema de la pandemia, eso como que se enfrió un poco. La ley de los condominios. La ley de los condominios, que eso hubo un choque ahí porque, bueno, la ley de propiedad horizontal es del 80 y pico, no Sí. está tanto. O sea, hay un ¿por qué? Porque, bueno, Iri como es abogada debe saber. Somos un estado federal donde cada estado tiene que adaptar las leyes a su realidad. Entonces, ¿qué está pasando? Sobre todo creo que está pasando en Miranda y creo que está pasando en Carabobo. Las leyes regionales están yendo más allá que las leyes nacionales. Por eso es que también se dice, no me crean, y el que me esté escuchando y me vea y me conozca, no me juzgue, que por eso la medida del TCJ, el tema de los impuestos, no eran por las alcaldías,
eran por las gobernaciones. ¿Por qué? Porque iban más adelantadas al ritmo, adaptadas a su realidad, el Sin tema de duda. importación, el tema de no sé qué. Y eso se rescata porque... Te puedo dar un ejemplo de eso, ¿viste? Ahorita eso se rescata. Entonces, por eso el tema del desfase de la ley. Entonces, a veces estos dos estados, porque conozco experiencia, iban más allá pues, de lo que decía la Constitución. Y también el tema del vacío, estos 5 años que no se legisló, las deudas que se tienen, el tema legislativo. Pero bueno, ahorita, Jonathan, vamos a entrar en el tema regional. ¿Qué piensas? Mira, Ella tenía algo que comentar. antes de que me preguntes sobre el tema regional, ahí hay un ejemplo sobre lo que tú dices muy tangible. El municipio Carrizal, del Consejo Municipal de Carrizal, se abarcó el tema referente a los criptoactivos. Y fue Carrizal quien impulsó que el Ejecutivo Nacional, al final, terminara reconociendo que necesitaba pues legislar y tener una superintendencia para los criptoactivos. Después de que Carrizal ya tenía 2 años, y eso es un reconocimiento que yo siempre le hago al alcalde de Carrizal, porque fue un poco más allá, ¿no? Fue futurista, y después de que ya el alcalde de Carrizal tenía 2 años trabajando en materia de criptoactivos, bueno, el gobierno nacional dice, ya va, está pasando una realidad aquí que yo no estaba viendo, que no solamente estaba pasando en el mundo, en Estados Unidos, en China, en Corea, en España, sino que la estaba pasando en Venezuela y yo no la estaba viendo. Entonces, bueno, ellos agarran y dicen, sí, bueno, hay que crear una superintendencia de criptoactivos. Entonces, ciertamente, el atraso nacional es tan fuerte que han sido las regiones y los municipios quienes han terminado llenando sus propios vacíos con sus legislaciones regionales y municipales. Mira, importante. Pasando a otro tema, un poco en lo local. ¿Qué me puedes hablar del Consejo Legislativo del Estado Miranda sobre lo que estén haciendo en este momento, lo que hayan hecho durante la pandemia o durante estos años que ha estado Aurora Morales al frente del Consejo Legislativo? Mira, yo creo que muy poco, más allá de aprobarle todo al gobernador, es la verdad. Lamentablemente durante estos 20 años, y ha sucedido con el gobierno y con la oposición, ojo, los poderes legislativos se han convertido en un accesorio del Ejecutivo. Es decir, ellos no están ahí para hacer su trabajo, sino para favorecer el trabajo del Ejecutivo. Ocurre en Chacao, ocurre en El Hatillo, ocurre en Los Alias, ocurre en Carrizal, ocurre en Guaycaipuro, es decir, ocurre en todos lados. Aunque en Guaycaipuro por ahí bueno, hubo en una Guaycaipuro polémica. una revuelta, en Guaycaipuro una revuelta y lo bueno, y qué bueno. Vamos por Miranda. Ahorita llegamos ya a vamos a hablar de Guaycaipuro. Pero ciertamente el legislativo regional no ha hecho nada, salvo aprobarle todos los créditos al gobernador y una que otra discusión. La ley de emprendimiento, bueno, se dio la discusión del tema de los condominios, pero eso, se dio la discusión, se hizo una consulta, y allí quedó. Te preguntaba porque en algún momento pensé, yo dije, ¿será que en algún momento no te pasó por la mente antes de llegar a la Asamblea Nacional pasar por el Consejo Legislativo? No sé, ir como que mira, te voy a ser sincera. Concejal, voy a confesar algo acá. Te voy a ser sincera, fíjate, yo fui candidata a concejal en el año 2018 no porque quise. Okay. Esa es la verdad. No lo sabía. No, sí, fui candidata no porque quise, sino, bueno, por obligación, ¿no? Digamos, nosotros estábamos recién fundados y teníamos un mes para inscribir la tarjeta a nivel nacional. O sea, nos fundamos... y el proceso fue muy rápido. El proceso fue muy rápido. Bueno, a todos nos tocó ser candidatos. Te toca. A todos nos tocó ser candidatos a concejal porque si no inscribíamos... Estaban organizando. Claro, si no inscribíamos nuestra tarjeta, pues la teníamos que perder. No, y si me inscribían a nivel nacional iban a ser considerados un partido regional. No, entonces pues íbamos a perder nuestra tarjeta. Entonces nosotros tuvimos que empezar a inscribir candidaturas. En ese momento vimos una oportunidad de quizás romper con la polarización, pero no se dio. Vimos la oportunidad. ¿Qué le falta a la gente para que... No, bueno, era necesario... terminar de confiar, porque... Era necesario pasar con esta crisis. Algunos líderes, o sea, estamos hablando en este momento, la oposición de Venezuela siempre los cambia como que cada año un líder. Guaidó es el que parece que ha durado un poco más. Sí, es el que ha durado más. Ha hecho todo lo posible por mantenerse. No, está en contra de su voluntad. Sí, ahí está obligado, Pero ¿cómo llegan ustedes a esos términos? O sea,
cómo llegas tú, cómo hacen ustedes para romper ese patrón? O sea, ¿qué le hace falta para terminar de romper ese patrón de que Juan Guaidó dijo, no vamos a participar, y ustedes digan aquí, bueno, ¿dónde está la masa? Vamos a intentar movilizarnos, una especie de liderazgos nuevos. ¿Qué le hace falta al pueblo lo que pasa para es, que empiece a creer lo que pasa más es en que, ustedes? Lo que pasa es que ese patrón ya se rompió. Es decir, si Guaidó si hay un favor que nos hizo Guaidó, fue abrir la brecha de la pluralidad dentro de la oposición. Ahora tú ves distintas visiones dentro de la oposición. No ves una oposición hegemónica que, bueno, no vamos a votar, no vamos a votar, como de repente en 2018. Era necesario. Yo creo que, mira, yo soy muy católica, ¿no? Y vengo de una familia católica, como decimos nosotros, católico, apostólico y romano. Yo creo que a veces es necesario pasar por estas cosas como sociedad para nosotros abrir los ojos. Nosotros teníamos que pasar por un 2018. Esa abstención del 2018 que nos impidió ganar la presidencia de la República, que nos impidió ganar los consejos municipales, era algo por lo que nosotros teníamos que pasar. ¿Por qué? Porque allí, un año después, todos los ciudadanos empezamos a abrir los ojos y nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, ya va, se acabó la política mesiánica. Es decir, aquí no hay un solo líder, no hay una sola voz que escuchar. Aquí hay liderazgos regionales, municipales, estadales, de las islas, de la callecita, que hay que escuchar. Empezó a haber pluralidad en la dirigencia opositora y empezaron a sonar otras voces, empezó a sonar otra proyección. Yo les decía lo de las candidaturas. Bueno, yo en ese momento fui candidata a la concejalía, quizás no porque quise, no estaba preparada en ese momento, pero yo sí tenía una aspiración local. Y yo decía, no, bueno, yo quiero ser alcaldesa. Siempre lo dije desde pequeña, le decía a mi mamá, yo quiero ser la primera, no. Porque justamente en 2018... Ya no serías la primera alcaldesa. No, ya no sería la primera alcaldesa. Aunque bueno, quizás sí, porque es como que no existe. Pero en 2018 me di cuenta, en 2019, cuando entré a la mesa de diálogo nacional, yo me encargué de la Secretaría de la Mesa Económica y de Petróleo, me di cuenta que el problema más estructural, era un problema más grande. Es decir, que no importa si tú eres alcalde, si no tienes real para hacer las cosas, pues bueno, tu gestión va a ser mala, quieras o no. Es decir, si tu situado no te alcanza para sobrevivir los primeros 3, 4 meses, pues evidentemente... Si todo el dinero que te llega es para pagar la nómina... O si te robas toda la plata y no hay una ley anticorrupción, entonces también, es decir, el problema es estructural, el problema es más grande. Claro. Y después de 2019, el 9 de septiembre de 2019, yo empecé a replantearme mis aspiraciones y dije, ya va, yo creo que lo más importante está en la Asamblea Nacional. Y nosotros pues hemos visto la Asamblea Nacional como un espacio nada más para que se paren a decir 4 cosas en un curul y no hemos visto la importancia de tener una Asamblea Nacional trabajando. Y allí nace esa aspiración a la Asamblea Nacional y por eso no paso, digamos, por las concejalías o las diputaciones regionales. Vamos rápidamente a hablar sobre lo que ha sido tendencia, los más vistos en nuestra página web, y después vamos a hablar sobre la gestión del gobernador Héctor Rodríguez. No sé si recuerda las más de 9.000 promesas, no eran 3 por comunidades, son 9.000 compromisos que había. Los asumió y no cumplió ninguno. Pero. Vamos a hablar sobre ello ahorita y después, un poquito de picante al final con la alcaldía de Guayquecuro. Sí, ay, cómo pasa el tiempo cuando no es entrevista y simplemente conversamos. Ex recluso fue asesinado cuando salía del penal de Tocuyitos. Ahí es donde te decimos, pues, la gente en nuestra página se va siempre para el morbo. Caracas, habitantes de Catia lincharon al ladrón que azotaba la zona. Se cayeron a tiros dentro de la cárcel de Yares. ¿Qué piensas acerca de eso, la cárcel de Yares? ¿Escuchaste algo? Mira, de todas las cárceles pienso que nosotros debemos reformar el sistema penitenciario. Por cierto, es uno de mis proyectos. Yo compartí en algún momento con Iris, incluso nos dio una especie de taller. Y me contó muchas cosas que yo desconocía y que en parte, yo no sé, como que le di la razón. Ella nos dio unos recorridos por unas cuantas cárceles y nos hablaba de cómo eran antes y cómo era hoy en día. Y hoy en día ella hablaba de que hoy se mantienen alrededor de nada más 4 cárceles que no tienen régimen. Algo que no sabía, ¿verdad? Uno siempre ve que hay armas y todo lo demás, etcétera,
pero ya son pocas cárceles las que quedan hoy en día. Eso es en teoría. Pero cuando nos dio el taller, pues eso fue hace creo que 2 años, que nos dio un taller muy bonito, y cómo era que ellos se comunicaban, incluso ya nos mostraron una sala citacional espectacular en aquel entonces, pero eso es otro temita ahí. Detienen a primer teniente de la Guardia Nacional por sustracción de $7,000. Era el asistente de un ministro. Ah, ok. Pero yo pensé mal, ¿oíste? Yo siempre pienso mal. El cuento era, se perdieron el dinero en el despacho y después salió el ministro hablando de que no, ese dinero iba a ser destinado para una escuelita allá en un rinconcito para unos niños muy pobres. La pistola en el maletín. Sí, sí. Detenida supuesta informante del tren de Aragua. Gobierno Urdaneta sembrará 200 hectáreas de maní en la montaña. Sí, eso en Valle del Tuy, porque una noticia del gobierno se mete en los primeros lugares. Mira, para los Valles del Tuy también llegamos. Miranda, volcamiento de la autopista regional del centro. Candidatos del Gran Polo Patriótico realizaron recorrido en Quebrada de Cuba. Hombre golpeó a niño venezolano en Medellín por no cumplir con venta de dulces. Hubo un suceso en estos días, fue algo el de Chacao. Una persona le disparó a otra porque no tenía el tapabocas. Fue ayer. Increíble. Porque no. Es cumplir las medidas Sí. como que muy al extremo. Sí. Candidatos del circuito 1 del PSU en los Altos Mirandinos mantienen contacto con el pueblo en visita casa por casa. Batido delincuente más buscado del Zulia, Willy Meleán. Yo soy del Zulia, así se oía quién era Willy Meleán y el terror que causaba por allá. Después de todas esas masacres que ellos realizaban, se trasladó poco a poco a Aragua, Miranda y todo eso. Pero allá es más fuerte. Bolívar Torre retuvo 10 vehículos por carreras clandestinas en las Mercedes. Asamblea Nacional denunciará al gobierno ante la ONU por maltrato a pensionados jubilados. Un ultimátum que le da María Corina a Guaidó, también la dio. Sí. Parroquia Cecilia Acosta recibió visitas de candidatos del PSU. Y bueno, creo que eso es todo. De la semana. Bueno, ahora sí vamos a lo regional. El gobernador en el año 2017, durante los recorridos, durante la campaña, prometió, estamos hablando que en Miranda hay más de 3.000 comunidades y él hizo movilizó toda la maquinaria del PSU, solicitó hizo reuniones en las comunidades y le pidió que priorizaran 3 problemas. Cuando los reunió todos daban más de 9.000 problemas. ¿Qué sabes tú acerca de esos problemas? ¿Recuerdas cuáles fueron los problemas que salieron de tu comunidad? Siguen siendo. Era la inseguridad, era una de ellas. Recuerdo haber asistido a esa reunión, por cierto, que la convocó el Consejo Comunal y bajé. La inseguridad era una de ellas. Otra el tema de la vivienda y la salud. Creo que fueron los 3 problemas principales que se abordaron en ese momento. Ellos hablan de que llevan más de 4.000 compromisos cumplidos, 5.000 algo siguen así. Siendo los mismos. Yo no sé dónde cumplieron los compromisos. Mira, el gobernador los ni tuyos. Viene. Los es decir, ayer tenía que inaugurar un ambulatorio en Carrizal que tiene 3 semanas aplazando la inauguración y ayer tampoco vino. Es decir, no existe ambulatorio que recuperó el alcalde, no él. Es decir, no existe un compromiso real con la gente. Tiene algunos buenos directores, como el que te acabo de mencionar. Me parece Ricardo Moreno sos un tipo muy brillante. Pero hasta ahí. Es decir, tú no sales para llegarte es un problema, para entrevistarte es un problema. Yo cuando tuve programa de radio, yo tuve a cualquier cantidad de directores de la gobernación y nunca pude tener al gobernador. Ok, ¿te faltó un compromiso en tu comunidad? ¿Cuál era, por nombrar? Era vivienda, inseguridad y salud. Yo todavía no, en mi comunidad no hay ambulatorio que haya inaugurado el gobernador. De hecho, nosotros tenemos una cancha al lado de mi casa, la cancha Jenny Arocha. La hizo, por supuesto, el gobernador Arocha, después la remodeló el gobernador Enrique Mendoza. Y en ninguna de las 2 gestiones de Enrique Capriles se le metió mano. Y el gobernador actual, Héctor Rodríguez, se comprometió a meterle mano y todavía estamos esperando que le meta mano a la cancha. Que es de la gobernación. A nivel deportivo, yo cuando tenía una compañera no vale, tenía una compañera que era atleta. Era. No, después que te dejó, Julio. Es atleta. Lo cierto es que compartí muchos con compañeros de ella.
Sí, tú también. Bueno, incluso tú también te la pasabas también allá en la cancha del Paso. Y todos por lo menos coincidían en que la mejor gestión a nivel deportiva de un gobernador era la de Diosdado en su momento. Sí, fue muy buena, aunque la de Enrique Mendoza también fue muy buena. Esas fueron las dos gestiones a nivel deportivo que yo pueda recordar. Pero Enrique Capriles es verdad que no incentivó el deporte y Héctor es que no incentiva nada, no incentiva el deporte. Digamos, su bastión es el emprendimiento y porque es un proyecto de Ricardo. Pero más allá de eso, de hecho hay una fuerte denuncia en Barlovento respecto al tema del cacao y de cómo la gobernación les quita gran parte. La inseguridad en Barlovento. La inseguridad es terrible. A mí nadie me va a decir que ha mejorado la seguridad si yo en la gestión del gobernador me robaron en plena calle Huequepuro. Es decir, la inseguridad, en Barlovento montaba el CONA. No, el CONA. Sí, imagínate. No, pero por lo menos claro, los productores. es que mira, tú sabes toda la cantidad de fallecidos que han habido en Valles del Tuy, que si con las ventas de carro, esto, aquello. Ya esto es una realidad que por semana, la semana pasada hubo uno. Por semana 1, 2, 3, 4, es decir, y no han mejorado esa situación, no está funcionando la seguridad. Bueno, Los municipios que son seguros son porque lo pasó al hijo de amigo mío, que en paz descanse, Michel. Oye, las gestiones en materia de seguridad que de verdad han funcionado han sido las locales. Es decir, Carrizal ha sido segura porque bueno, ellos salen y montan unos operativos locales nocturnos, no sé qué. Los Sales ha sido seguro porque ellos montan sus operativos, no sé qué, sus alcabalas. Los policías municipales. Y han podido prevenir. No, bueno. Ya no vinimos. Ya llegamos. Ya hablaste de seguridad Carrizal, ya hablaste de seguridad Los Sales. Ya. 3 minutos. Mira. 5. En Guaycaipuro. ¿Cuánto tiempo hay Guaycaipuro? En Guaycaipuro no hay gobierno. En Guaycaipuro no hay gobierno. No existe. No existe gobierno en Guaycaipuro. La alcaldesa para mí no existe. Es decir, hablas de los concejales del municipio de Guaycaipuro. Entiendo que ha habido una gran revuelta y una gran polémica entre los concejales y la alcaldesa por casos de corrupción. Inclusive tengo una muy buena amiga defensora de los derechos humanos que se encargó en la fiscalía de llevar el caso de los terrenos del Tigrito. Un gran problema que tuvo la alcaldesa allí con el apoderamiento de unos terrenos. Hay muchísimos casos de corrupción que denuncian sus propios ediles, es decir, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo su propia gente. Su propia gente le ha denunciado esos casos. Ahora, ¿qué sucede? No existe un gobierno. No existe un gobierno real en la alcaldía de Guaycaipuro. No existe seguridad. Nos vamos a despedir por acá, por el dial de la radio, por la radio digital, para quedarnos un ratico más en Instagram. Y creo que seguimos transmitiendo por el video, ¿no? ¿No? Ok. De RB y nos quedamos con el Instagram. Con el Instagram. Y después lo subimos al Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy con la compañera Iris de Franca. Nómbrame qué partidos te acompañan a ti. Cambiemos Movimiento Ciudadano, COPEI, Acción Democrática, El Cambio y Avanzada Progresista. ¿Tu suplente? Carlos Díaz, de Acción Democrática del municipio de Los Sales. ¿El otro principal? Mi pareja de fórmula es Alonso Medina Roa y su suplente Georgina Ramírez, de aquí de Huequepuro también. Ok, para los altos mirandinos, candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, elecciones que se realizarán el próximo 6 de diciembre. Están invitados todos a participar. Muchas gracias. Nos seguimos escuchando la próxima semana.